Hola, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Vamos a continuar entonces con la segunda parte del corazón y habíamos quedado en relación al funcionamiento de las válvulas cardíacas dispuestas para el sector del lado derecho, la válvula tricúspide, para el sector del lado izquierdo, la válvula bicúspide, y las válvulas que regulan la salida de sangre y evitar la devolución a través de las válvulas simoideas aórtica y pulmonar. La constitución de estas válvulas para las válvulas cardíacas están dispuestas por anillos fibrosos, de las cuales están adheridas 3 membranas de una forma triangular, una valva anterior, una valva posterior y una valva septal, que se relaciona con el tabique interventricular. Después vienen unas cuerdas tendinosas que se apoyan sobre unos músculos que se levantan desde la pared interna de cada uno de los ventrículos, que son los músculos papilares. Un músculo papilar anterior, un músculo papilar posterior, un músculo papilar septal, y también hay un músculo que desde el tabique interventricular se dispone hacia la pared anterior del ventrículo del lado derecho, para evitar su sobredistensión, y se denomina la banda septomarginal o banda moderadora. Para la válvula bicúspide, un anillo fibroso también, 2 membranas, anterior y posterior, cuerdas tendinosas, músculos papilares anterior, músculo papilar posterior, y para las válvulas simoideas, 3 válvulas en forma de media luna, las válvulas semilunares, que tienen un espacio entre la válvula y la pared del vaso. Este espacio se denomina el seno de las válvulas simoideas. Para la aórtica tiene el orificio de 2 elementos vasculares importantes que comienzan con la irrigación del músculo cardíaco. La válvula que está dispuesta hacia el lado derecho tiene el inicio de la arteria coronaria derecha, y la válvula que está dispuesta hacia el lado izquierdo tiene el inicio de la arteria coronaria izquierda. La valva sigmoidea que está dispuesta hacia la parte posterior no tiene orificio. Y la válvula sigmoidea pulmonar tiene también 3 válvulas semilunares, una que está dispuesta hacia la derecha, otra que está dispuesta hacia la izquierda y otra que está dispuesta hacia la parte anterior. Y ellas entonces se van cerrando y abriendo rítmicamente y coordinadamente con los movimientos de contracción, sístole, y con los movimientos de relajación, diástole. Aquí estamos viendo que las válvulas cardíacas tricúspide y bicúspide se encuentran cerradas, mientras que las válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar se encuentran abiertas. Una disección visto desde el punto de vista de lo que corresponde al ventrículo izquierdo, la válvula tricúspide, la válvula bicúspide. Esta es una vista superior, valva anterior, valva posterior, la abertura de la válvula, una valva anterior, una valva posterior y una valva septal. Para la sigmoidea aórtica, la derecha, la izquierda y la posterior, con el comienzo de las arterias coronarias derecha e izquierda. Y lo que corresponde a la válvula sigmoidea pulmonar, tiene dispuesta entonces una valva izquierda, una valva derecha y una valva anterior, pero no tiene orificios que estén relacionados con los vasos coronarios, ni con arterias ni con venas. La estructura de una válvula cardíaca: arriba, adherida al límite entre atrios y ventrículos, tiene un anillo fibroso que la mantiene sujeta. Después están las valvas en forma triangular, para cada una de ellas una posición. De los bordes libres de las valvas hay unas estructuras fibrosas, que son las cuerdas tendinosas, que salen desde el vértice de aquellos músculos que se levantan desde la superficie interna del corazón y que corresponden entonces a los músculos papilares. Si el ventrículo se contrae, el músculo papilar se acorta, pone en tensión las cuerdas tendinosas, las valvas se aproximan entre ellas y se cierra la posibilidad de que la sangre que está en el ventrículo se devuelva hacia el atrio correspondiente. La única posibilidad que le queda a la sangre por un aumento de presión
es salir orientadas hacia la arteria pulmonar o hacia la arteria aorta, de tal manera que las válvulas sigmoideas en un sístole ventricular tienen que estar abiertas. Y en un diástole ventricular, estas válvulas sigmoideas se tienen que cerrar para evitar la devolución de la arteria pulmonar y de la arteria aorta hacia los respectivos ventrículos. Una secuencia de tipo numérica para ver entonces cómo es que está asociada cada uno de los elementos vasculares que se asocian a los ventrículos, derecho e izquierdo, que se asocian a la llegada con sangre a los respectivos atrios, derecho e izquierdo, lo que determina posteriormente, gracias a la contracción o a la relajación, lo que corresponde a la circulación menor o pulmonar o a la circulación mayor o sistémica. Lean tranquilamente para poder seguir la secuencia normal de esta relación funcional. Si tienen alguna consulta, la pueden realizar de manera inmediata. Desde el punto de vista general, hay una circulación mayor que comienza en el ventrículo izquierdo, dirigiendo la sangre hacia el sistema arterial aórtico, repartiendo oxígeno y nutrientes por todos los sistemas del cuerpo. Una vez que se desarrolla el metabolismo celular a nivel de los tejidos del cuerpo, la sangre elimina CO2, desechos metabólicos, excepto en algunas venas que provienen del aparato digestivo, y la sangre ahora es devuelta hacia el corazón por medio de la vena cava inferior y por medio de la vena cava superior, que se asocian a la llegada con sangre al atrio del lado derecho. Ahí termina la circulación mayor. Y desde el atrio del lado derecho, realizando entonces una apertura de la válvula tricúspide, la sangre llega al ventrículo derecho. Y una vez que llega al ventrículo derecho, comienza la circulación menor o pulmonar. Desde el ventrículo derecho, la sangre sale expulsada por la arteria pulmonar, que a poco de salir se bifurca hacia el pulmón del lado izquierdo y hacia el pulmón del lado derecho. En los pulmones, la arteria pulmonar tiene que traspasar el CO2 desde el medio interno y los alvéolos le hacen el traspaso de oxígeno que proviene del medio externo a través de la respiración. Una vez que se produce el intercambio, a través de 4 elementos vasculares venosos, que son las venas pulmonares, 2 izquierdas y 2 derechas, la sangre llega con oxígeno y con nutrientes al atrio del lado izquierdo, terminando la circulación menor o pulmonar y comenzando de nuevo lo que corresponde al ciclo de la circulación mayor. Otra imagen para lo mismo, para reforzar la idea de funcionamiento de este músculo cardíaco asociado a elementos vasculares que llegan a los atrios, que son las correspondientes venas, cava superior, cava inferior, venas pulmonares, y a los elementos vasculares que se asocian a la salida de sangre por medio de los ventrículos. Ventrículo derecho, arteria pulmonar, ventrículo izquierdo, arteria aorta. Continuando entonces con lo que correspondía a la estructura del corazón, el corazón, además de eso, tiene un esqueleto fibroso a partir de la cual se disponen las fibras del músculo cardíaco. Las fibras del músculo cardíaco tienen una disposición en forma arremolinada que terminan a nivel del ápex en un elemento que se denomina el vórtex, en el cual las fibras del miocardio están dispuestas a la manera de una espiral que termina en este vértice. Pero parten
tanto la musculatura del miocardio de los atrios y de los ventrículos a través de este esqueleto fibroso dispuesto en el comienzo, en la separación entre atrios y ventrículos. Hay un anillo fibroso, ya lo habíamos mencionado, a nivel del cual se adhieren la válvula tricúspide y la válvula mitral o bicúspide. Este es el anillo fibroso derecho, este es el anillo fibroso del lado izquierdo. La función no es solamente prestar inserción a lo que corresponden a las valvas de la tricúspide y de la bicúspide, sino que además estos anillos fibrosos forman un punto de anclaje, un punto de origen a lo que corresponden las fibras del músculo cardíaco, que finalmente van a terminar en el ápex, lo vuelvo a repetir, dispuesta a la manera de un espiral de fibras concéntricas que llegan hasta el vértice del corazón. Además de eso, hay dos anillos fibrosos más pequeños que le corresponden al anillo fibroso de lo que corresponde a la base de la arteria aorta. Este es el anillo fibroso en el cual está adherida la válvula aórtica, y este es el anillo fibroso que está hacia la parte anterior, que le permite la adherencia, la inserción de la válvula sigmoidea pulmonar. Estos cuatro anillos fibrosos, además, hay puntos en los cuales ellos convergen, se contactan, y es por eso entonces que uno puede hablar de trígonos fibrosos. Hay un trígono fibroso que está hacia el lado derecho, en la reunión del anillo fibroso derecho, el anillo fibroso izquierdo y el anillo fibroso de la arteria aorta. Este anillo fibroso se denomina el trígono fibroso del lado derecho y tiene un orificio que permite la comunicación de uno de los elementos que va a permitir la comunicación de fibras musculares especializadas en iniciar la contracción a través de una apertura, que es para el famoso haz de His o interventricular. Este es el trígono fibroso derecho. Anillo fibroso derecho, anillo fibroso izquierdo y el anillo fibroso de la arteria aorta. Trígono fibroso derecho. Y hay otro trígono que está dispuesto entre la arteria aorta y el anillo del lado izquierdo y que se denomina el trígono fibroso del lado izquierdo. Este está entre la aorta y el anillo fibroso del lado izquierdo hacia la parte anterior. A partir de este esqueleto fibroso, lo vuelvo a repetir, las fibras del miocardio se reparten en una dirección superior para formar las paredes de los atrios y en una dirección caudal para poder formar las paredes de los ventrículos. Y esta es la forma de las fibras del miocardio. Son fibras que están dispuestas de manera, lo vuelvo a repetir, arremolinada, pero que terminan a nivel del ápex del corazón, dispuestas como un vértice de fibras concéntricas que le dan entonces la posibilidad de poder tener un movimiento característico de contracción que no es solamente comprimir y descomprimir, sino que además de la compresión y de la descompresión, tiene un movimiento de torsión. Entonces, eso es lo que lo hace distinto, la orientación de las fibras musculares. En embriología, que ustedes van a tener el próximo año, van a entender por qué es esta disposición de las fibras musculares. En el origen embriológico, el corazón es un tubo que tiene una posición cefálica y que termina en una posición caudal. En la medida que se va desarrollando embriológicamente, la posición cefálica y la posición caudal, imagínense ustedes una cuerda, que la parte inferior de la cuerda va hacia la posición superior y ambas aberturas superior e inferior llegan a la misma posición. Pero hay puntos ahora en los cuales esa cuerda va a tener la forma de una U, de una asa, que posteriormente se comienzan a juntar, a fusionar, comienzan a establecer tabiques en el interior y a ellos se debe entonces esta disposición muscular. No solamente cambian de abajo hacia arriba, sino que además se van torciendo, van rotando en la posición desde la parte anterior hacia la parte posterior y viceversa. Esta es una disección del miocardio para poder observar la disposición de las fibras. Disposición de las fibras en una posición más superficial,
disposición de las fibras en una posición más profunda. Solamente para que tengan una idea por qué el corazón no se contrae y no se expande solamente, sino que también tiene un movimiento de torsión que va desde la parte superior y termina en el vórtice o en el ápex del corazón. Cuando ustedes vayan a examinar a un paciente desde el punto de vista del examen físico-torácico, tienen que ir a examinar el corazón desde planos superficiales. ¿Cómo lo van a hacer? Siguiendo ciertas indicaciones que de manera inicial ahora tienen que trabajarlo proyectándose sobre ciertos puntos y que después prácticamente lo van a hacer de memoria. Entonces, el corazón tiene 4 puntos de proyección topográfica superficial. Tiene un punto superior del lado derecho que está dispuesto a nivel del tercer cartílago costal, a 1 centímetro del borde del esternón, hacia la derecha. Tiene un segundo punto que es más caudal. Esto lo sacamos porque es en la proyección de la vena cava superior, de la vena cava inferior. El punto inferior del lado derecho está justo en la quinta articulación condroesternal, justo en el borde. Hay 2 puntos que están orientados hacia el lado izquierdo. El punto superior está en el segundo espacio intercostal a 2 centímetros del borde del esternón izquierdo. Y el ápex del corazón se localiza en el quinto espacio intercostal o quinto cartílago costal, coincidiendo con la línea medio clavicular. Ese es el punto de referencia. Antiguamente también se utilizaba como referencia una medición en centímetros, 8 centímetros hacia lateral de la línea media esternal, pero esa referencia de centímetros en el caso de un niño pequeño, supongamos un recién nacido, queda prácticamente fuera del tórax. Entonces lo que se utiliza actualmente es el quinto cartílago costal o quinto espacio intercostal en una coincidencia, en una intersección con la línea medio clavicular. Hasta ahí llega el ápex del corazón. Y ahí ustedes van a tener que ocultar lo que corresponda a las válvulas, lo que corresponda a los movimientos de contracción y de relajación. En una proyección desde el punto de vista de la imagenología, en una radiografía, en una tomografía axial, en una resonancia magnética nuclear, ustedes van a tener contornos del corazón. Va a haber un contorno que va a estar orientado hacia el lado derecho y va a haber un contorno que va a estar orientado hacia el lado izquierdo. Con estos antecedentes ustedes ya pueden iniciar su observación si es que alguien les solicita una opinión en relación a qué es lo que pueden deducir ustedes con la forma, con el tamaño, con la disposición del corazón. Estas son las cúpulas diafragmáticas, derecha e izquierda. Este elemento inicial del borde derecho corresponde al contorno de la vena cava inferior. Después viene el contorno convexo y amplio de lo que corresponde al atrio del lado derecho, que forma la base del corazón. Este contorno termina donde empieza otra línea convexa, ligeramente más extendida, que corresponde el contorno de la llegada de la vena cava superior, también asociados entonces a este atrio del lado derecho. En el sector del lado izquierdo hay una línea que aquí aparece un poco cóncava, pero la verdad es que es muy redondeada, es como la mitad de una esfera. Aquí la hicieron demasiado amplia, abierta, es más cerrada y corresponde entonces a lo que se denomina el botón aórtico. La marca que deja desde el punto de vista de las imágenes, a lo que corresponde entonces al arco aórtico cuando está haciendo su cambio de posición, desde la parte anterior hacia la parte posterior, y a caudal de esta línea entonces estaría la aorta torácica o aorta descendente. Este es el contorno del botón aórtico, del arco aórtico. Lo vuelvo a repetir, en su disposición de cambio de dirección desde la parte anterior hacia la parte posterior. Después viene otra línea hacia caudal del botón aórtico o del arco aórtico que corresponde al contorno del tronco de la arteria pulmonar. Después viene otro contorno más o menos parecido a caudal del tronco de la pulmonar
que corresponde a la aurícula o la orejuela del lado izquierdo. Después viene un contorno amplio que termina a nivel de la cúpula diafragmática, que es el margen izquierdo del corazón, que le corresponde al ventrículo izquierdo. Todo dentro de una condición normal. Si hay una condición patológica, probablemente el botón aórtico se va a distender, se va a observar de un tono distinto por calcificación, y si hay adherencias de la vena cava inferior, de la vena cava superior o distensión de los atrios o de los ventrículos, esto va a cambiar de posición. Tenemos la imagen radiográfica, en donde están los elementos costales. Esto, por ejemplo, corresponde a un arco posterior de una costilla. Si seguimos el puntero, ese arco posterior a nivel del ángulo costal cambia de posición y ahora la costilla tiene esta otra disposición. Sigue siendo la misma costilla, pero en un arco anterior. Estos son los arcos posteriores. Hay un cambio de posición a nivel del ángulo costal y ahora viene un arco anterior. Por eso hay una sobreposición de los arcos anteriores y de los arcos posteriores. Con el número 11, en el contorno del lado derecho, esta es la posición de la vena cava inferior. Después, con el número 12, tenemos el atrio del lado derecho. Con el número 13, el contorno de la vena cava superior. Con el número 1 tenemos el arco aórtico o el botón aórtico. Con el número 2 tenemos la arteria pulmonar. Con el número 3 tenemos la orejuela o aurícula del lado izquierdo, y con el número 4 tenemos el contorno amplio de lo que corresponde al ventrículo izquierdo. La cúpula diafragmática del lado derecho, que se confunde con la costilla, y lo que corresponde a la cúpula diafragmática del lado izquierdo. La cámara de gases del estómago, y esto que se ve más gris, un gris más claro, corresponde a la consistencia del hígado que empuja la cúpula diafragmática hacia la posición superior. Así que con estos elementos de una imagen normal, en un sentido antero-posterior, ustedes ya pueden dar opiniones de tipo generales. No se van a poner a dar medicamentos ni tampoco a indicaciones de procedimiento, pero sí una opinión, si es normal o si es patológico, si no corresponde a una relación de posición habitual. Las válvulas cardíacas, tricúspide y bicúspide, las válvulas aórtica y la válvula sigmoidea pulmonar también tienen una proyección topográfica superficial. Ustedes van a ocultar a su paciente y van a percibir dos ruidos a nivel cardíaco. Eso lo van a aprender en fisiología, así que no los quiero complicar con con un concepto teórico que después ellos lo van a explicar en detalle. Es un trabajo que tienen que hacer en la integración de conocimiento de fisiología. Desde el punto de vista anatómico, ya sabemos el nombre de las válvulas, cuál es la función que cada una de ellas les corresponde, y lo que tenemos que hacer es proyectar estas válvulas hacia la parte superficial para poder escucharlo. Entonces, esta es una proyección anatómica donde ellos realmente están ubicados en la parte profunda, y estos son los sitios de auscultación. El ruido de funcionamiento de estas válvulas se escucha, se proyecta en sectores que están ligeramente distantes de su posición de origen. Entonces, para la válvula sigmoidea aórtica, esta tiene una proyección anatómica a nivel del borde del esternón izquierdo coincidente con la tercera costilla. Esa es la ubicación. Si usted quisiera pinchar la válvula sigmoidea aórtica, ubica el borde izquierdo del esternón, introduce una aguja y en la parte profunda va a estar lo que corresponde a la válvula aórtica. Pero si usted la quiere auscultar, va a tener que ir al segundo espacio intercostal, pero que está dispuesto hacia el lado derecho. Ahí se oculta, ahí se escucha lo que corresponde al ruido de la sigmoidea aórtica. Si usted quiere localizar anatómicamente, topográficamente, dónde está localizada
anatómicamente lo que corresponde a la válvula sigmoidea pulmonar, usted introduce un alfiler, una aguja, otra vez a nivel del borde izquierdo del esternón, dispuesto a nivel de, el tercer cartílago costal. Y si usted quiere auscultarlo, va a estar en el segundo espacio intercostal, pero hacia el lado izquierdo del esternón. Recordemos que la arteria pulmonar está en una inclinación que es contraria a la disposición que tiene la arteria aorta. La arteria aorta viene cruzada desde el ventrículo izquierdo y se dirige hacia la derecha. La arteria pulmonar viene del ventrículo del lado derecho, pero se dirige en un grado de inclinación hacia la izquierda. Por eso entonces que la válvula sigmoidea aórtica se oculta en el segundo espacio intercostal hacia la derecha del esternón, y que la sigmoidea pulmonar se oculte en el segundo espacio intercostal hacia la izquierda del borde del esternón. La válvula tricúspide se ubica entre el cuarto y quinto cartílago costal hacia el lado izquierdo. Cuarto y quinto cartílago costal hacia el lado izquierdo. Pero se oculta en el quinto espacio intercostal coincidiendo con la línea medioclavicular o vértice del corazón. Esta es la válvula mitral, quinto espacio intercostal, en la coincidencia, la intersección con la línea medioclavicular. O sea, donde ustedes van a proyectar la imagen de la silueta cardíaca dispuesta a nivel del ápex, ustedes van a ocultar, este es el foco de ocultación de la válvula mitral, válvula bicúspide. La válvula tricúspide o atrioventricular del lado derecho se ubica en el esternón a nivel del tercer cartílago costal, inmediatamente detrás del cuerpo del esternón, a la altura del tercer cartílago costal. Este está cubierto por el cuerpo del esternón, pero se ausculta, tiene un foco de auscultación en el quinto espacio intercostal del lado izquierdo, pero que es en la línea paraesternal, en el límite de la articulación condroesternal, correspondiente al quinto espacio intercostal. Este está justo en el quinto espacio, en el borde izquierdo del esternón, en cambio este está distante en el mismo quinto espacio intercostal, coincidiendo con la línea medio clavicular. Y aquí están entonces proyectados lo que corresponden a los focos de ocultación para la arteria pulmonar, segundo espacio hacia la izquierda, para la arteria aorta, segundo espacio hacia la derecha. El foco de ocultación de la válvula tricúspide, el foco de ocultación para la válvula mitral. Este está desplazado hacia la derecha, debiera estar un poco más hacia el borde izquierdo del esternón. Esto corresponde a las válvulas tricúspide y bicúspide en posición anatómica. Estos son los focos de ocultación. Esta es la posición que tienen desde el punto de vista de la anatomía de superficie, las válvulas. Estos son los focos en donde ellos se proyectan, en donde ustedes van a tener que escuchar, auscultar. Si tenemos a un paciente, no lo vamos a rayar. En principio sí, para poder localizarlo. Tienen varios puntos de referencia. El cuerpo del esternón con el mango del esternón, el ángulo esternal, se proyecta a la altura de la segunda articulación condroesternal. Lo que corresponde a la séptima costilla coincide con la articulación entre el cuerpo y el proceso sifoide, para no andar contando. Si tenemos el ángulo, tenemos la segunda costilla, tenemos lo que corresponde entonces al segundo espacio intercostal. Ocultamos la aorta, ocultamos la pulmonar. En el sector del quinto espacio intercostal del lado izquierdo tenemos el foco de ocultación de la válvula tricúspide, esto sí está bien, en el margen izquierdo del esternón, y para la bicúspide mitral coincidente con la línea medio clavicular. Aquí escuchamos las válvulas, estos son los puntos de proyección topográfica del corazón. Tercer cartílago a 1 centímetro, justo en la quinta articulación, quinto espacio intercostal o quinto cartílago, en la línea medio clavicular,
y el otro punto está a nivel del segundo espacio, a 2 centímetros del esternón. En cambio, el foco de ocultación de la pulmonar está en el segundo espacio, en el borde izquierdo del esternón. Aquí no hay 2 centímetros, sino que está justo en el borde. En cambio, el punto del corazón, el superior izquierdo, está a 2 centímetros del margen del esternón. En la circulación fetal, desde el punto de vista del desarrollo del corazón, y dado que el aparato respiratorio no está funcionando, recibiendo oxígeno del medio ambiente externo y eliminando el CO2 del medio ambiente interno, hay ciertos cambios para poder mantener la circulación y el intercambio gaseoso. En el caso de un corazón fetal y de un corazón embriológico, hay diferencias. En el corazón embriológico existen las 4 cámaras, 2 atrios, 2 ventrículos, y entre las 4 cámaras hay comunicaciones. El tabique interventricular presenta una comunicación en la parte alta, entre el ventrículo derecho y el izquierdo, y entre los atrios derecho e izquierdo también hay una comunicación a través del foramen oval. Cuando se pasa a la vida fetal, lo que corresponde a la comunicación del espacio o el foramen interventricular se cierra y aparece un vestigio en todos nosotros después del nacimiento que es la parte membranosa del tabique interventricular. Después del nacimiento no tiene que estar presente esta comunicación. Patológicamente sí, se reduce quirúrgicamente. Y a nivel de la comunicación del foramen oval, 1 o 2 días después de nacido, por aumento de presión de la sangre que está llegando al atrio del lado izquierdo, hay una membrana, que es una válvula del foramen oval, que dado el aumento de esta presión, se adosa al tabique interatrial y se cierra, pasado esas 24 o 48 horas. De tal manera que tampoco es viable la comunicación del foramen oval después de nacido, excepto por esa diferencia de 2 días. Esto se cierra después de los 2 días, de manera de que los 4 compartimentos quedan completamente separados entre ellos. Atrio derecho y atrio izquierdo tienen un tabique interatrial. Ventrículo derecho y ventrículo izquierdo tienen un tabique interventricular. Pero hay una comunicación entre atrios y ventrículos de un mismo lado. Atrio derecho, ventrículo derecho. Atrio izquierdo, ventrículo izquierdo. Desde el punto de vista del análisis del dibujo que nosotros estamos observando, el feto recibe lo que corresponde al oxígeno y a los nutrientes por medio de la placenta. La comunicación entre la madre y el feto se realiza entre la placenta, el cordón umbilical y el cuerpo del feto. Y aquí ustedes tienen dentro del cordón umbilical un vaso que está pintado de color rojo, lo que significa que está transportando oxígeno y nutrientes, y están viendo un par de vasos que están pintados de color entre azul y morado, que están sacando desechos del feto y llevándolos hacia la placenta. El cordón umbilical está conformado por un vaso con oxígeno y con nutrientes que incorpora a través de la placenta elementos para que el feto subsista dentro del útero. Y ese elemento que tiene que ir de alguna manera, pasando por el hígado, en busca del corazón, corresponde a la vena umbilical. Recordemos que las venas se conectan con el corazón. Y los elementos vasculares que están sacando desechos metabólicos y CO2 desde el feto hacia la placenta por vía cordón umbilical son las arterias umbilicales. Recordemos que las arterias, a partir del corazón, lo que hacen es distribuirse por los tejidos y estas son entonces las responsables de sacar el CO2 y de sacar los desechos metabólicos. Entonces, el cordón umbilical está compuesto por una vena umbilical y está compuesto por 2 arterias umbilicales. Lo que hace la vena umbilical es incorporarse por el ombligo
Después tiene un recorrido dentro de la cavidad abdominal, esta sigue siendo la vena umbilical, que pasa a través del hígado para que los nutrientes se puedan reservar en forma de reservas energéticas como glicógeno, pero además tiene conexiones el hígado con la vena cava inferior. La vena cava inferior sigue avanzando y llega al atrio del lado derecho. ¿Cómo llega? Con sangre rica en oxígeno, con sangre rica en nutrientes. Acá hay un cambio de la vida después del nacimiento. Como tiene sangre rica en oxígeno y rica en nutrientes, hay una comunicación entre atrio derecho y ventrículo derecho, pero no tiene necesidad de pasar acá porque los pulmones no están funcionando, se encuentran colapsados. De modo que la sangre pasa del atrio derecho a través del foramen oval al atrio izquierdo, del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo, y ahora la sangre sale a través del sistema arterial aórtico repartiéndose por todos los sistemas. Pero tiene la posibilidad, a través de las arterias ilíacas, ilíaca interna especialmente, de proyectarse hacia el exterior por las arterias umbilicales para poder sacar CO2 y desechos de tipo metabólico. Eso funciona hasta el momento del nacimiento, en el cual los pulmones comienzan a funcionar y se comienzan a obliterar la vena umbilical. En abdomen lo vamos a ver, queda como un vestigio que se denomina ligamento redondo o terete, que une el ombligo interno con el hígado, pero ya no es permeable desde el punto de vista sanguíneo, se oblitera. A nivel del arco aórtico y la arteria pulmonar, en la vida fetal también hay un conducto que se denomina arterio venoso, que permite la comunicación entonces de esta arteria con esta arteria que es la pulmonar, que mezcla la sangre con oxígeno, en la que tiene CO2, para poder también oxigenar los pulmones como tejido que tiene que realizar su metabolismo desde el punto de vista propio. Después del nacimiento, este conducto se cierra, ya no es permeable y se convierte en un ligamento. Un diagrama de cómo la vena umbilical se incorpora dentro del hígado, almacena reservas energéticas, pero también la sangre sigue camino y se conecta con la vena cava inferior. Si se conecta con la vena cava inferior, la sangre rica en oxígeno y rica en nutrientes tiene la posibilidad de pasar mayoritariamente por el foramen oval al atrio izquierdo, ventrículo izquierdo, y se reparte por el cuerpo. Una vez que es utilizada por los diferentes sistemas, las arterias umbilicales son las responsables de sacar esos desechos y trasladarlo hacia la posición de los vasos placentarios. Si después del nacimiento persiste lo que corresponde al foramen oval, hay grandes inconvenientes, porque los pulmones ya están funcionando de tal manera que no es posible ahora mezclar la sangre que está en el corazón del lado derecho, especialmente el atrio del lado derecho, con el atrio izquierdo. Sabemos que el atrio del lado derecho, después del nacimiento, trabaja con sangre de un alto contenido de CO2. La sangre que está en el atrio izquierdo está trabajando con sangre a un alto contenido de oxígeno. Si persiste esta comunicación más allá de 2 días, esto va a traer serias complicaciones desde el punto de vista de la oxigenación y de la retención de CO2. Aparecen varias patologías. Aquí hay una patología que se denomina la tetralogía de Fallot, ustedes después la van a ver en clínica, que son 4 elementos que se disponen a nivel del corazón, provocando dificultades a nivel de válvulas, provocando la persistencia del foramen oval, provocando la transposición de lo que corresponde a la arteria pulmonar con la arteria aorta, o sea, malformaciones que van a causar problemas de circulación y que tienen solución desde el punto de vista quirúrgico. Afortunadamente, desde hace mucho tiempo, las intervenciones de lo que corresponde al corazón en una cirugía abierta se realizan con bastante éxito e incluso hay procedimientos que se pueden realizar en la vida intrauterina. El corazón como músculo cardíaco
Una vez que la sangre del ventrículo izquierdo se contrae y la sangre sale, abre las válvulas sigmoideas por el sistema de la aorta ascendente y el arco aórtico, a repartirse por todo el cuerpo, cuando el ventrículo entra en un proceso de relajación, la sangre de la aorta ascendente tiende a devolverse. Al devolverse, llena los senos de las válvulas sigmoideas aórticas, cierra el paso para que la sangre se devuelva al ventrículo izquierdo, pero además, al llenar los senos de las válvulas sigmoideas aórticas, de la válvula sigmoidea aórtica derecha y de la izquierda, da inicio a un par de vasos que son los que van a irrigar al músculo cardíaco. Y estas son las arterias coronaria izquierda y la arteria coronaria del lado derecho. Vamos a empezar con la más simple, la arteria coronaria del lado derecho. Avanza por lo que corresponde al surco atrioventricular anterior del lado derecho. Cuando llega al borde derecho del corazón, da una arteria que se denomina marginal derecha y sigue su recorrido por el surco, pero esta vez atrioventricular posterior derecho. Y la arteria coronaria derecha termina finalmente dando una arteria terminal, que está dispuesta aquí de líneas punteadas de color blanco, en el surco interventricular posterior, adoptando el mismo nombre, arteria interventricular posterior. Da una arteria también para lo que corresponde al cono arterioso de la arteria pulmonar en el ventrículo del lado derecho. La arteria coronaria del lado izquierdo tiene un corto trayecto, 2,5 centímetros aproximadamente en promedio, y se divide en dos arterias terminales. Una que sigue el recorrido de lo que corresponde al surco interventricular anterior, esta es la arteria descendente anterior o interventricular anterior, que irriga mayoritariamente la cara anterior o external del corazón. Esta tiene un dominio desde el punto de vista de la irrigación de la cara anterior del corazón. Y da otra arteria que sigue el recorrido del surco atrioventricular anterior izquierdo. E incluso sigue después su recorrido en la cara diafragmática, y esta arteria, como viene de anterior hacia la parte posterior, en el surco atrioventricular anterior y posterior izquierdo, esta arteria se denomina circunfleja. Y una colateral de la circunfleja avanza por el borde izquierdo del corazón. Aquí no está señalada con el nombre, pero esta arteria que nace de la circunfleja es la arteria marginal del lado izquierdo. La arteria circunfleja, en la cara diafragmática, finalmente termina dando una arteria que se apoya en esta cara diafragmática, pero en relación al ventrículo izquierdo, y se denomina ventricular posterior izquierdo. Este es el inicio de las arterias coronarias, en las válvulas sigmoideas aórticas, derecha e izquierda. Este es el seno de las válvulas sigmoideas. Este es el inicio de las arterias coronarias. Y aquí tenemos entonces la arteria coronaria del lado derecho, que va dando ramas para el cono arterioso. Este es el cono que da el punto de salida en la parte interna de la sangre hacia el tronco de la arteria pulmonar. Da esta arteria, que es la arteria marginal derecha, y no podemos ver lo que ocurre en la cara diafragmática. Da también ramas para lo que corresponde al nodo sinoatrial o atrial, que lo vamos a ver posteriormente. Da ramas atriales, da ramas importantes para uno de los sistemas de automatismo cardíaco. La arteria coronaria del lado izquierdo se divide en descendente anterior, que llega hasta el ápex y gran parte de la cara anterior del corazón, y la otra que se denomina circunfleja. La circunfleja entonces también va dando ramas para el atrio del lado izquierdo. Y da una colateral, que nace de la circunfleja, que es la arteria marginal izquierda. Aquí tenemos algunas de las ramas principales de la arteria coronaria del lado derecho. Para el cono arterioso, este es el cono arterioso, internamente es una cavidad cónica
cuyo vértice está orientado hacia la arteria pulmonar, la arteria marginal del lado derecho y una arteria, una rama de la coronaria derecha que va en relación a la desembocadura de la vena cava superior, para el marcapasos natural del corazón. La arteria coronaria del lado izquierdo, a poco de avanzar, se divide en descendente anterior y en la arteria circunfleja. Como una rama colateral de la circunfleja tenemos la marginal izquierda. De aquí tenemos en rojo lo que corresponde a la distribución de la parte anterior del corazón y de color blanco lo que corresponde a la distribución de las ramas dispuestas para la cara diafragmática. Visto desde la cara diafragmática, esta es la arteria coronaria derecha que tiene su terminal, que es la arteria interventricular posterior. Aquí no lo vemos, pero viene avanzando la arteria circunfleja, que es cubierta por un vaso venoso que lo vamos a explicar de manera inmediata. Y esta arteria circunfleja termina como ventricular posterior del lado izquierdo, en la mayoría de los casos. Pero vamos a ver que hay ciertas condicionantes que dan un mayor porcentaje para esta presentación que hemos dado, pero pueden haber variantes en términos de territorios de distribución, que si son cirujanos cardiovasculares tienen que considerar. En un 70% de los casos, la arteria coronaria del lado izquierdo, que está representada aquí de color rojo, tiene mayoría de los territorios del músculo cardíaco en lo que responde a su territorio de distribución. Gran parte de lo que corresponde a la cara external, 3/4 del tabique interventricular, 3/4 anteriores, la cara izquierda o pulmonar es de responsabilidad de la arteria coronaria izquierda y la cara diafragmática del ventrículo izquierdo. La arteria coronaria del lado derecho tiene una pequeña parte de la cara anterior, una muy pequeña parte, tiene lo que corresponde a el sector del tabique interventricular, prácticamente 1/3 del sector posterior, muy poco, y a través de la arteria interventricular posterior, la cara posterior o diafragmática del ventrículo derecho, y una pequeña parte de la cara posterior del ventrículo izquierdo. Esta es la terminación de la arteria circunfleja interventricular posterior. Esta es la terminación de la arteria coronaria derecha como interventricular posterior. Y existen algunos grados de anastomosis pequeños a nivel de la arteria circunfleja y de la arteria coronaria del lado derecho. Pueden haber variantes en las cuales la arteria coronaria izquierda avanza un poco más. Este es un 15% de los casos. Sigue siendo dominante en términos de la cara external, completa de manera exclusiva el tabique interventricular, la cara pulmonar y la cara diafragmática, prácticamente en 2/3. De manera que la arteria coronaria derecha le queda una pequeña fracción de la cara external, prácticamente 1/3 de la cara external, y lo que corresponde también a la mitad del ventrículo derecho en su cara diafragmática. Este es un 15% de los casos en los cuales la coronaria del lado izquierdo avanza en términos de su distribución, porque la arteria circunfleja termina de una manera especial, le quita terreno a la arteria coronaria del lado derecho y da su arteria terminal, que es la arteria interventricular posterior. Esto no es lo habitual, pero representa un porcentaje importante, un 15%. Y la arteria coronaria derecha se queda con una pequeña fracción del atrio derecho y del ventrículo derecho en su cara diafragmática. Lo vuelvo a repetir, para quienes van a especializarse en cirugía de tipo cardiovascular, estas son consideraciones que hay que mantener en cuenta.
Pero para realizar cualquier tipo de procedimiento, ustedes tienen el apoyo de la imagenología, las coronariangiografías y otros procedimientos de perfusión del músculo cardíaco les van a permitir deducir cuál es la dominancia de los territorios vasculares que son controlados por la arteria o coronaria del lado derecho o coronaria del lado izquierdo. Y a través de estos procedimientos, en algunos pacientes, las arterias coronarias se van a obstruir y ustedes van a tener que realizar procedimientos de reparaciones quirúrgicas o de reparaciones por vía de catéteres para solucionar los problemas de obstrucción de las arterias coronarias. Uno de los procedimientos más utilizados es la cirugía de bypass. Es un puente que se realiza por medio de elementos venosos que se sacan de venas superficiales del miembro inferior y se llevan a reemplazar el territorio habitual de las arterias coronarias. Por ejemplo, un bypass hecho con una vena safena del miembro inferior que reemplaza el territorio de la arteria coronaria del lado derecho. Esta es una derivación arterial de lo que corresponde a la torácica interna, que es un vaso que nace como una colateral de la subclavia para reemplazar lo que corresponde a una obstrucción, a un infarto, a una isquemia de la arteria descendente anterior o interventricular anterior. En otros casos no es necesario hacer la cirugía de bypass. Si es un bloqueo parcial, se introduce un catéter por vía arterial, llega a la posición de la aorta ascendente, se introducen o por la arteria coronaria derecha o por la arteria coronaria izquierda, y a través del mismo catéter se introducen medicamentos para disolver el coágulo, si es que fuera un trombo el que estaba provocando la obstrucción, o se introducen algunas prótesis que son mallas muy pequeñas del calibre interno de estas arterias coronarias que cuando llegan al punto de obstrucción se sueltan y se expanden y mantienen nuevamente la estabilidad del lumen del elemento vascular. Las manifestaciones provocadas por el infarto, que es la muerte del músculo cardíaco por obstrucción total, se manifiestan con cada uno de estos síntomas. Son síntomas porque son cosas que se perciben, pero no se pueden cuantificar. Los signos son elementos objetivos, el pulso, por ejemplo, un examen para determinar la concentración de enzimas cardíacas. Esos son hechos objetivos que a ustedes le van a determinar, diagnosticar un infarto del músculo cardíaco y el procedimiento a realizar. Pero lo primero que siente el paciente es dolor en la región retroesternal, cordial o precordial también se le denomina, cansancio, una presión dispuesta en este sector que le altera su respiración y que le dificulta cualquier tipo de actividad que él se proponga. Muchas veces estos pacientes, lo habíamos conversado en la clase anterior, confunden un problema de inicio del infarto con un problema de tipo digestivo y van avanzando hasta que ya prácticamente está muy avanzada la enfermedad. Y otras veces los pacientes que son bastante sensibles a lo que ocurre con su cuerpo piensan que es un problema de infarto, pero es simplemente una comida con muchos gases que distendió el fondo del estómago o que provocó problemas a nivel de la función de tipo hepático. Algunos elementos, esta es una arteria coronaria normal y estas son algunas alteraciones que se van dando por placas de grasa que van creciendo hasta que van tapando completamente el lumen de las arterias en general, pero estamos hablando de las arterias coronarias. Cuando se obstruyen parcialmente, esto puede provocar una isquemia, una disminución del flujo, cansancio. Si se obstruye completamente, cesa el flujo de la oxigenación y el músculo cardíaco se muere de manera irreparable. Se puede hacer el bypass,
para mantener la integridad del resto de los tejidos del músculo cardíaco, pero en esa zona del infarto se produce una cicatriz, lo que le resta, en parte, dependiendo de los infartos, la funcionalidad a este músculo cardíaco. Un paciente que come mucho, que toma habitualmente, que hace poco ejercicio, puede tener problemas entonces de molestias, de dolor en la región precordial, mayoritariamente orientado hacia el miembro superior izquierdo. También se puede proyectar hacia el sector del cuello del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque la dominancia en términos de territorio de irrigación están dados para la arteria coronaria izquierda. Y la percepción de los dolores está dado por los nervios intercosto-braquiales. Hay una relación. Pero también el paciente podría sentir lo mismo, pero orientado hacia el miembro superior derecho, que es el menor porcentaje de los pacientes, y que afectan a la arteria coronaria del lado derecho. Una fotografía para poder observar un bypass de una vena del miembro inferior que está reemplazando la arteria coronaria que se encuentra obstruida, y este es un bypass con una derivación de una de las arterias torácicas internas o mamaria interna para lo que corresponde a la arteria descendente anterior. También se puede sacar la arteria interósea, que recordemos que es una colateral de la arteria ulnar. Hay territorios que son suplidos por la arteria radial y por la arteria ulnar, de tal manera que no hay inconveniente en sacar esta arteria. Y se traspasa, se trasplanta hacia una arteria que se encuentre entonces con problemas de obstrucción. En las venas del músculo cardíaco hay fundamentalmente menos elementos. Acompañan en su recorrido a las arterias, pero tienen nombres diferentes. Por ejemplo, una vena que tiene un gran territorio de drenaje venoso del músculo cardíaco comienza a nivel del ápex del corazón en el surco interventricular anterior, acompañando a la arteria descendente anterior. Y después lo que hace es seguir el recorrido como acompañante de la arteria circunfleja. Esta arteria, que drena gran parte de la cara anterior del corazón, se denomina la vena cardíaca magna. Después hay otra vena que hace el recorrido de la arteria marginal del lado derecho. Y después sigue el recorrido por la parte posterior del surco atrioventricular posterior derecho. Esta vena se denomina vena cardíaca mínima o parva. Y hay una vena, que aquí está translúcida, porque está en la cara diafragmática, localizada en el surco interventricular posterior, acompañando a la arteria. Pero esta vena se denomina vena cardíaca media. Y estas tres venas, cardíaca magna, cardíaca mínima y cardíaca media, terminan en el surco atrioventricular posterior izquierdo, atrioventricular posterior izquierdo, en un gran vaso venoso que recolecta la sangre de estas tres venas y que se denomina el seno venoso coronario. Este se ubica en el surco atrioventricular posterior izquierdo, pero termina abriéndose, como todas las venas, en el atrio del lado derecho, entregando su sangre con CO2. Aquí lo tenemos desde una vista posterior. Este es el seno venoso, este es el atrio izquierdo, ventrículo izquierdo, seno venoso, la vena cardíaca magna, que comienza acá, termina en la parte inicial del seno venoso, hacia la izquierda del seno venoso, lo que corresponde a la vena cardíaca media, en el surco interventricular posterior, en el término del seno venoso, y la vena cardíaca mínima también termina en el término del seno venoso. Finalmente, este seno se abre al interior del atrio del lado derecho. Y esta es una coronaria angiografía. Este es un procedimiento que ustedes van a utilizar para ver cómo está la circulación de las arterias coronarias.
del lado derecho y de las arterias coronarias del lado izquierdo. Esta es una rama de la arteria marginal, esta es la coronaria derecha. Aquí no se puede ver muy bien porque termina en la parte posterior como interventricular posterior. Esta es la coronaria izquierda, esta es la arteria descendente anterior o interventricular anterior. Controla gran parte de la cara anterior, incluso el ápex. Recordemos que el ápex le pertenece al ventrículo izquierdo. Esta es parte de la arteria marginal del lado izquierdo. Y la circunfleja, que es la otra terminal de la arteria coronaria izquierda. Y aquí no se puede ver, porque el epicardio tiene una gran concentración de grasa. Obviamente que esto no es de un paciente, esto es de un cadáver. El corazón, el músculo cardíaco, está cubierto por grasa de manera natural, como un elemento de protección, pero este tiene mucha grasa. Y probablemente en el interior de los elementos vasculares tiene más todavía. Ustedes van a ver estos elementos cuando tengan una asignatura en el tercer año que se denomina anatomía patológica, que se hace en el pabellón de anatomía con un médico anatomopatólogo que es el doctor Rodrigo Mesa. Desde el punto de vista de la inervación, esto ustedes ya lo hemos conversado, la inervación parasimpática del nervio vago a través de una serie de nervios que forman un plexo cardíaco, lo que hacen es enlentecer el trabajo cardíaco. Y la inervación simpática, que está dispuesta a nivel de los segmentos del asta lateral, de T1 hasta T4, se conectan con los nervios intercostales, de T1 hasta T4. También hacen conexiones con los ganglios simpáticos cervicales, fusiforme, medio e inferior, el inferior con el primer torácico, el ganglio estelar, y salen unos nervios que se denominan cardíaco, cardíaco superior, cardíaco medio, cardíaco inferior, y de los ganglios torácicos también salen unos nervios cardíacos. Nervios cardíacos superiores llegan a los elementos superiores del corazón, atrios. Incluso algunos de los nodos, los cardíacos medios, hacia la parte intermedia del corazón, al límite de los atrios con los ventrículos. Y los cardíacos inferiores llegan hasta el resto del músculo cardíaco dispuesto en la parte más caudal. Incrementando el trabajo cardíaco, incrementando la acción del miocardio. Anatómicamente, esto no tiene nada que ver porque son los nervios frénicos, motores para el diafragma, y esto es la derivación del nervio vago del lado derecho, del nervio vago del lado izquierdo, formando una serie de mallas de tejido nervioso que son los plexos cardíacos. Así como se forma un plexo pulmonar, también se forma un plexo cardíaco. Del ganglio cervical medio saldrán algunos nervios simpáticos, nervios cardíacos medios, no se puede ver aquí, pero del ganglio fusiforme también vendría un nervio cardíaco superior, del ganglio estelar, cervical inferior con el primer torácico, el nervio cardíaco inferior. Y lo que vamos a explicar ahora tiene que ver con las fibras del miocardio, del músculo cardíaco. Hay fibras del miocardio que son especiales, distintas al resto del miocardio. ¿Por qué son distintas? Porque ellas tienen la particularidad de contraerse y de relajarse rítmicamente. Incluso se han hecho experiencias con animales, por ejemplo, con tortugas, con conejos, en los cuales se saca el corazón y el corazón sigue latiendo. Y sigue latiendo gracias a estas células musculares especializadas en contraerse y en relajarse. Se contraen y se relajan por estimulación de tipo nerviosa, pero aún sacando el corazón y desconectándolo de los nervios, estas fibras musculares tienen la posibilidad de seguirse contrayendo, obviamente que por un tiempo limitado, pero se siguen contrayendo sin tener estimulación nerviosa. Lo vuelvo a repetir, no son nervios, sino que son fibras del músculo cardíaco,
que inician la contracción y la relajación y la propagan sobre el resto del músculo cardíaco. Forma un sistema que se denomina sistema de automatismo cardíaco o cardionector y tiene puntos definidos. Hay un grupo de estas células especializadas que está en la desembocadura de la vena cava superior. Este nodo o nudo de células musculares especializadas se denomina nodo atrial, porque está en el atrio del lado derecho, específicamente en la llegada de la vena cava superior. También se le denomina sinoatrial o senoatrial o SA. Este es el que inicia la contracción del músculo cardíaco en una alta frecuencia, 80 o 90 veces por minuto. Después hay un segundo nodo que está en el tabique, entre el atrio y el ventrículo del lado derecho. Este está en asociación con la llegada del seno venoso al atrio del lado derecho. Esa es la ubicación que tiene. Y este nodo se denomina atrio ventricular. Atrio ventricular. Este nodo atrioventricular está comunicado con otro tipo de fibras musculares que está dispuesta en el tabique interventricular, en la parte superior. Y este se denomina el fascículo atrioventricular, o clásicamente también era denominado el haz de His. El haz de His dentro del tabique se divide en una cruz o pilar del lado derecho, o rama del lado derecho, y una cruz del lado izquierdo. El que finalmente se ramifica por todo el músculo cardíaco, especialmente los ventrículos, como una red de fibras musculares especializadas que se denomina plexo subendocárdico o red de Purkinje. Entre el nodo A y el nodo AB, o atrioventricular, hay fibras musculares que los conectan. Y estas fibras musculares que los conectan, que propagan la información de contracción y de relajación, se denominan bandas internodales. Hay una banda internodal anterior, hay una banda internodal posterior y hay una banda internodal media o mediana. Y además del nodo atrial, sale una banda interatrial que se proyecta sobre el atrio del lado izquierdo. De tal manera que la propagación sobre el músculo cardíaco es total, pero el que inicia la contracción es el nodo A. La transmite al nodo AB a través de las bandas al atrio derecho, al atrio izquierdo, y el nodo AB hacia el haz de His o interventricular, que lo reparte por los respectivos ventrículos derecho e izquierdo. También estas bandas tienen nombres de autores. Esta banda, que es la banda interatrial, es el haz de Bachmann. Actualmente le denominan banda interatrial. También hay una banda que comunica el nodo A con el nodo AB. Este es el tracto internodal anterior. Hay una banda que es el tracto internodal posterior, que clásicamente también es denominado el haz de Torel. Y hay una banda o tracto internodal mediano, este está más próximo al tabique interatrial, siguen conectando lo mismo, el nodo A con el nodo AB, que clásicamente es el denominado el haz de Werkebach. Se transmite la información. Este traspasa la información de contracción y relajación hacia los atrios y hacia el nodo AB. El nodo AB transmite la información a las de His o haz interventricular y este reparte la información con un pilar o cruz del lado derecho, con un pilar o cruz del lado izquierdo, que finalmente se reparte por las paredes del miocardio como red de Purkinje o plexo subendocárdico. Otra imagen para lo mismo. Y esta es la forma entonces como se inicia la contracción del músculo cardíaco. Nodo A, nodo AB, el haz interventricular, o de His, cruz derecha, cruz izquierda, y finalmente se reparte a través del plexo subendocárdico.
Ustedes también como médicos, no lo voy a explicar en detalle porque le corresponde a fisiología el próximo año junto con embriología y con neurología. Ahí se integra mucho más lo que están aprendiendo en este año. El electrocardiograma es un registro de la actividad eléctrica de este corazón, de los respectivos nodos actuando sobre la musculatura del corazón. Y tiene una onda que es clásica dentro del registro, que es una onda que tiene varios trazos, la onda P, la onda Q, la onda R, la onda S, la línea ST, la onda T, y vuelve nuevamente al mismo ciclo, que tiene un tiempo de aparición, y que todo esto corresponde con algo que está ocurriendo dentro del corazón. La actividad eléctrica que es controlada por los nodos A, el nodo AB, el nodo interventricular o haz de His y el plexo subendocárdico. Por ejemplo, la onda P, que apenas se insinúa, corresponde a la despolarización de los atrios, cuando los atrios están comenzando el sístole. Después viene la onda Q, que es el comienzo de la despolarización de los ventrículos en la parte superior. La onda R, que es la contracción máxima de los ventrículos, un sístole ventricular. Después baja a la onda S, que tiene que ver con la despolarización de la parte más pequeña del ventrículo. Después hay una línea, que es la línea ST, en que los ventrículos comienzan a prepararse para una próxima contracción. Y la onda T es la onda en la cual otra vez las fibras del músculo cardíaco y del sistema de automatismo cardíaco comienzan una repolarización, comienzan a cargarse de energía, de potenciales de acción, para comenzar un nuevo ciclo cardíaco. Mientras esto se está repolarizando, estos se están despolarizando. Estos son los atrios, estos son los ventrículos. Aquí se está despolarizando el ventrículo, se está contrayendo. Máxima contracción, baja. Se prepara nuevamente para la próxima contracción, mientras que los atrios ya están en contracción. Eso desde el punto de vista general. Y a veces las personas tienen problemas a nivel del sistema de automatismo cardíaco. Son personas que tienen frecuencias muy altas de trabajo del músculo cardíaco, pero a veces están durmiendo en reposo. Esas personas tienen que reemplazarles el marcapasos natural por un marcapasos artificial, que no es otra cosa que una batería que se introduce por debajo de la piel y entre el músculo en un bolsillo, que tiene electrodos que logran conectarse con el nodo A o que logran conectarse con el ápex del corazón, que tienen una frecuencia estable, definida, y que lo mantiene en una contracción de 70 u 80 veces por minuto. El paciente corre, el paciente duerme, la frecuencia cardíaca se mantiene en ese promedio. Pero pueden ser pacientes que tengan contracciones de 120 estando durmiendo, o pacientes que tengan una frecuencia de 30 o de 40 cuando están caminando. Eso provoca disfunciones en el trabajo cardíaco, porque hay descompensaciones, no hay adaptaciones naturales para el esfuerzo que él está realizando. Cada cierto tiempo, y gracias a la batería de litio, estos marcapasos tienen una duración de aproximadamente 6 y 8 años. Se hace el recambio de la batería y otra vez el sistema cardíaco funciona de manera regular. Estas son imágenes que tienen coincidencia con lo que habíamos visto anteriormente, están dispuestas para que ustedes las analicen y determinen en otras que no tienen detalles qué cosas pueden ser y que eventualmente pueden salir en un control práctico. Primero se les describe, se les enseña y después imágenes que ya no tengan apoyo de texto para que se acostumbren a identificar.
¿Alguna pregunta? Profe, Sí. buenos días. ¿Vas a ir a algún laboratorio con imágenes o las sacamos de aquí mismo? ¿De corazón? De Sí. corazón, pulmón. No, si hay laboratorio de corazón. Ya. Hoy día les subo el laboratorio de vasos y nervios, que la verdad es que es muy poco. Me imagino que el profesor Ayarse les habrá enviado el laboratorio de huesos, articulaciones y músculos. Si no se lo has enviado, ustedes me pueden decir ahora para recordarle que lo suba. Esto, por ejemplo, es una angiografía de la arteria coronaria del lado derecho y están señalados por número y aquí en detalle de lo que corresponde a cada uno. Esto ustedes lo van a hacer habitualmente. Si no como cirujanos cardiovasculares, como médicos cardiólogos, y si no como cardiólogos, como médicos generales, también van a observar y van a poder orientar a sus pacientes. Esta es la coronaria del lado izquierdo, lo que corresponde a la arteria circunfleja, terminando en la cara diafragmática, lo que corresponde a la rama descendente anterior, que después da unos ramos profundos que se meten en el tabique interventricular. Arteria coronaria derecha, marginal derecha, y su terminación como interventricular. Aquí está lo mismo. Interventricular posterior. Coronaria izquierda, descendente anterior, circunfleja, termina como ventricular posterior izquierda. Da una colateral que se denomina marginal izquierda, para la cara pulmonar. Coronaria derecha, en una vista lateral, lo que corresponde a las arterias marginal del cono arterioso y algunas que terminan entonces en el surco interventricular posterior. De la coronaria izquierda, descendente anterior, cara external, lo que corresponde a la arteria marginal, la ventricular posterior en la cara diafragmática. Algunos ramos anastomóticos hacia la coronaria del lado derecho. Y aquí está todo. La definición no es muy buena, pero esa es la imagen que ustedes van a observar. Y esta es una obstrucción de la arteria coronaria. A pesar de haber obstrucción, el avance de sangre en el sentido distal se mantiene. Este paciente todavía no tiene un infarto porque hay flujo. El líquido de contraste avanza. Entonces hay que ponerle algún procedimiento que es un catéter, que es un stent, que se introduce por el mismo catéter, se suelta en el sitio de obstrucción y mantiene entonces la permeabilidad de la arteria coronaria. Si no hay circulación posterior a lo que corresponde a la inyección del líquido de contraste, ese paciente va a sufrir de un infarto de cualquiera de estos ramos de distribución terminal. Ese paciente va a requerir, si es que no se muere, de una solución de tipo quirúrgica que es el bypass. ¿Preguntas? No alcanzamos a el otro contenido que es mama, lo vamos a dejar para una clase próxima, la próxima semana. El trabajo sobre corazón, bueno, como todos los trabajos de especialidad de ustedes, son muy interesantes. El aporte es muy
importante para darle solución a estos pacientes antes de que lleguen a una situación que no se puedan tratar, cuyo resultado final es una calidad de vida bastante mala. Pero cuando estos pacientes consultan a tiempo, las soluciones que ustedes como médicos les pueden plantear, ya sea con angioplastías, con estos catéteres que se meten por vía de arteria de miembro inferior, de miembro superior, o con cirugías cardíacas, pueden darle nuevamente una calidad de vida muy importante a ese paciente, muy cercano a lo normal. A pesar de que los infartos provocan cicatrices, es posible que estos pacientes se readapten nuevamente al esfuerzo. El ejercicio produce una revascularización. Se puede mejorar la condición del músculo cardíaco. Si son muchos infartos y muchas cicatrices, la calidad de vida va a disminuir. Por eso la consulta es importante. Que como médicos generales orienten a sus pacientes a que hagan ejercicio, a que coman sano. Nadie come sano, pocas personas hacen ejercicio, pero cuando uno se encuentra en la encrucijada de tener un problema a nivel de órganos nobles, como hígado, riñones, corazón, pulmón, ahí uno tiene que tomar la decisión. O cambia su estilo de vida, o la calidad de vida, o el término de esa vida es inminente. No quiero deprimirlos, pero es solamente para darle la importancia al trabajo que ustedes van a tener que realizar. Educando, previniendo, tratando. Cuando ya no sea posible la educación o la prevención. Si no hay preguntas, llegamos hasta acá y nos vemos la próxima semana. María Lorena está presente. Sí, profe, aquí estoy. Ahora y siempre. ¿Cómo le fue con la recolección de los consentimientos? Me ha ido bien, pero todavía me Bueno. faltan. Ya, el plazo tiene que terminar hoy día. Yo le había dicho hasta el mediodía, pero lo vamos a prolongar hasta hoy día, porque ya mañana tiene que mandarse a vicerrectoría académica. No se incorporan alumnos a último momento, sino que todos van en bloque. Por eso la posibilidad es mandarlo hoy. No es Me tan faltan 15. largo. Sí, no es tan largo, pero quienes no se anoten no van a tener posibilidades de poder participar en ese laboratorio. Ese laboratorio no se repite. Es la posibilidad de que puedan observar, de que puedan manipular, de que nos podamos contactar de manera presencial. Ok. ¿Ya? Ya, Que les pero se vaya lo bien envío hoy entonces. Muy bien. Perfecto. Chao, chao. Chao, chao, que les vaya bien. Chao, profesor, cuídese. Chao, profe, gracias. Chao, Chao, profe, que les vaya gracias. bien. Luego, profe. Chao. Gracias. Ya.